Hola chicos, chicas, espero que estén muy bien, que se estén cuidando. Y ahora nos toca ver los ejercicios de octavo año básico desde la página 28 a la página 33. Pues bien, ¿qué nos toca ver ahora? Nos toca ver el conjunto de los números racionales y la conversión de fracción a número decimal y de número decimal a fracción. Bueno, antes de empezar, vamos a dar la explicación de qué es el conjunto de los números racionales. Pues bien, nosotros hasta el momento hemos visto el conjunto de los números naturales y el conjunto Z, que es el de los números enteros. Y ahora tenemos que ver el conjunto que se llama conjunto Q, que es el de los números racionales. Bien, vamos a aplicar un pequeño concepto de aprendizaje para que entendamos lo que hemos visto hasta el momento. Pues bien, los números naturales son todos aquellos números que ustedes vieron desde primero hasta sexto año básico. O sea, los números que representan cosas, valga la redundancia, que están en la naturaleza. Por ejemplo, un manzano da manzanas, obviamente, pero cuando usted cuenta las manzanas que hay, está utilizando los números naturales, números que existen dentro del árbol. O sea, si yo tengo un árbol y en ese árbol hay manzanas, es por una cosa natural que el árbol nos permite contar la cantidad de manzanas que produjo, que en este caso fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6 manzanas. O sea que el 6 representa un número natural, un número que existe. ¿Ya? No estoy diciendo que haya números que no existan, pero sí que hay números que representan ausencia de ellos. ¿Ya? En los números naturales, el 0, ¿ya? Representa el conjunto vacío, ¿ya? Porque recuerden ustedes que el concepto nada no existe en matemáticas. Cuando a alguien le preguntan y le dicen, oh, mira, ¿qué hay ahí? Y uno dice, nada, eso no es real. Porque recuerden que la nada, propiamente tal, es, como lo dice su palabra, nada. Hay, o sea, en realidad no hay algo físico, algo lumínico, ya algo que tenga relación con alguna cosa que ustedes conocen. Por ende, la nada no la podemos evidenciar, dibujar o realizar porque literalmente no hay nada, nada de nada. En cambio, el 0 es simplemente un conjunto vacío. O sea, es como el nido de un pájaro, pero sin huevos. Una canasta sin manzanas. ¿Ya? La idea es que entendamos al 0 como algo que no tiene algún número o componente natural. ¿Ya? No, nada. ¿Estamos claros, cierto? Pues bien,
Posteriormente, cuando llegamos a séptimo, y ahora que estamos en octavo, empezamos a ver lo que son los famosos números enteros. Y los números enteros se caracterizan por ser de dos tipos, ¿ya? Uno de ellos son los positivos y otro los negativos. Los positivos, y se llaman enteros porque los positivos representan el todo de algo, ¿ya? Cuando usted va a comprar, por ejemplo, pan, cuando usted compra un pan redondo o conocido como ayuya, usted no le echa a la bolsa del pan 1, 2, 3, me falta un poquito, y lo parte por la mitad y echa la mitad del pan. No, se echan los panes enteros y por ende se entiende que esos son la representación de los números enteros. Cuando yo voy a comprar una torta para ir a un cumpleaños, no le digo al pastelero, prepáreme la mitad de la torta. No, prepáreme la torta entera, porque se entiende que cuando yo compro una torta, la torta es entera, no es la mitad ni una cuarta parte, ¿ya? Entonces, los números enteros representan el total de algo, pero sin sacarle nada, ¿ya? En ese caso, los positivos representan algo y los negativos representan la ausencia de algo que también es entero, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, a mi auto le falta una rueda, esa una rueda que le falta es menos 1. ¿Por qué? Porque no le falta la mitad de una rueda, no le falta un cuarto de la rueda, sino que le falta una rueda entera, ¿ya? Y cuando yo tenga esa rueda, porque ya la compré, ahora digo, tengo una rueda. O sea, pasó de hacer algo que faltaba a algo que ahora sí está. Pasó de un negativo a un positivo. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué es lo que nos toca ver a nosotros? Nos toca ver los números racionales. ¿Y qué son los números racionales? Los números racionales no son nada más y nada menos números que quisieron ser un número entero, pero no les alcanzó, y quisieron ser otro número entero que tampoco les alcanzó. O sea, los números racionales vienen de la palabra ración, o sea, de un poco para cada uno. Si yo hago esta olla entera de arroz, por ejemplo, imaginando que la pizarra es una olla entera de arroz, cuando yo sirvo en mi casa arroz, no sirvo toda la olla para un solo plato, a menos que sea la Rosa que sale en los videos, que dice que se come una olla entera. Pero en este caso, nosotros racionamos el arroz, o sea, le damos un poquito a cada uno de los de la familia, ¿ya? Entonces, como los números racionales no son enteros ni tampoco naturales, porque un árbol de manzana no da manzanas por la mitad, se entiende que los números racionales se dividen en dos tipos. Uno, que son los números decimales, y las fracciones. ¿Ya? Los números decimales se componen de números enteros, o sea, que están completos, como por ejemplo el 12, y posteriormente se le coloca una coma y se le agregan números, que en este caso nosotros en matemática ocupamos solo tres, que son el décimo, ya, el centésimo y por último el milésimo. Estos
van a ser los apellidos que nosotros vamos a utilizar para escribir o para leer los números decimales. Por ejemplo, 2 enteros 153 milésimos. Y recordemos que todo lo que está delante de la coma es la parte entera. ¿Ya? Y las fracciones son números que están compuestos por un número arriba, una línea y un número abajo, donde el número de arriba se llama numerador, el de abajo denominador y por último la línea fraccionaria, que en palabras simples la línea fraccionaria es una división entre el número que está arriba, que es el numerador, con el denominador. Y esta representa lo siguiente: cuando tú tienes un entero, por ejemplo, en mi caso, la pizarra, que podría ser una torta, y el denominador nos indica en cuántos trozos se partió esta torta, o sea, en 4. Entonces yo la divido por la mitad y por la mitad y tengo 4 trozos iguales, y de los cuales ocupo, o me como en este caso de la torta, lo que dice el numerador, y en este caso son 2 de los 4. O sea, la fracción es 2 cuartos, 2 trozos de los 4. Ahora, ¿entendemos de qué estamos hablando? Estamos hablando de los números racionales, los cuales están compuestos por los números decimales y por las fracciones. Entonces, cada vez que hablemos de los números racionales, nos vamos a acordar al tiro decimales y fracciones. Cuando hablemos de los números naturales, de los números que existen propiamente tal y que son representados aquí. Y los números enteros son todos aquellos números que pueden estar o pueden faltar, pero siempre están compuestos por el total de algo y no de un trozo ni de un pequeño tamaño. ¿Estamos? Entonces, ya sabiendo esto, ahora vamos a ver cómo convertimos las fracciones a números decimales y los números decimales a fracción.